sea, ¿qué rol juega la justicia en la decisión final de una empresa de ir a un país? Bueno, en general en todos los países más desarrollados un atributo es justamente ese sistema de control y balance, entre otros la revisión judicial, no solo de decisiones del Poder Ejecutivo, sino también de las leyes. La gran novedad del entramado constitucional que surge de la Revolución Americana es no solo la Constitución, sino la revisión judicial de las leyes, que es lo que pone límite a las mayorías circunstanciales. Eso, a ver, en un país central, como usted dice, funciona acabadamente y obviamente el poder político es temeroso de la justicia. En Estados Unidos, en los países de Francia, la política le tiene miedo a la justicia, pero no el miedo de que la justicia se lleve puesta la política, sino miedo a la aplicación de la justicia. En la Argentina estamos acostumbrados a pensar que el ministro del Interior o el jefe de gabinete o el presidente llama por teléfono a un juez y le dice lo que espera y los jueces son funcionales. Por eso una causa se duerme 15 años, se activa en 15 minutos. Eso, ¿cómo lo ve un inversor? Usted le tocó ser ministro de Economía. O sea, ¿cuánto pesa eso en las mesas de negociaciones? ¿O no pesa nada y estamos equivocados todos? No, ahí mi punto es el grueso de la justicia. Yo diría el 99,9 vienen de anteriores gobiernos. Sí, claro. Es decir, un tema más complejo es si los fallos se debieran a jueces nominados por el gobierno. En ese sentido yo no observo esa situación. No hay un factor de nominación o control y no hay mayorías abrumadoras en el Parlamento que den lugar a un exceso de poder. En ese sentido la presunción juega a favor. No hay un poder, digamos, judicial que ha sido hecho a medida del gobierno actual. Eso es así. Es verdad que durante muchos años hubo mucha gente detenida en la Argentina sin sentencia, y usted lo sabe bien. Sí, claro. Hace muchos años. Por supuesto. Y mucha gente. A ver, lo que uno dice es el agravamiento de la actitud de alevosía es lo que a uno le llama la atención, porque veníamos pidiendo que corrijan lo anterior y lo único que hicieron fue agravar en el presente. O sea, no solo no corrigieron el pasado. Este tema de que no se tiene, digamos, el cuidado, ha ocurrido durante muchos años y yo conozco mucha gente que ha estado detenida mucho tiempo sin sentencia firme. Sin sentencia firme. Pero al menos indagada. Bueno, con situaciones increíbles, a veces con acusaciones de 30, 40 años atrás, que Dios sabe cómo se prueba. En ese escenario, ¿usted cree que el rumbo económico del gobierno no se enmascara con este tipo de títulos? O sea, no. Yo no creo ni para los inversores que a usted le preocupa, ni para los sectores domésticos, ¿no? No se engañe sobre eso. Lo que va a determinar la evaluación de las cosas son los datos de la realidad. ¿Y cuáles son esos datos? Bueno, la economía está creciendo, eso yo creo que está claro y probablemente haya acelerado en el último tiempo. La inflación ha estado bajando. Si usted quiere, no ha bajado a los compromisos que el gobierno adoptó. El 1 mensual. Que fueron, en mi opinión, y yo lo dije en un programa anterior, excesivamente ambiciosos por la experiencia internacional. El país tiene un desequilibrio fiscal en gran medida heredado del régimen anterior, en una medida también debido a la crisis internacional que sufre Sudamérica a mediados del 2014, que yo en otro programa suyo le expliqué, porque las commodities han caído entre 20 y 40% de precio desde mediados del 2014, por eso usted tiene países muy mal administrados como Venezuela, digamos, se derrumbaron. Lo que ocurre institucionalmente es consecuencia de ese derrumbe fenomenal que tiene. Países mal administrados como Brasil y Argentina han vivido una crisis política y económica seria. Países bien administrados como Perú y Chile han desacelerado su crecimiento. Ese segundo factor está operando. El tercer factor es que el gobierno decidió hacer un programa de corrección muy gradual en el tiempo.
Y eso obviamente lo expone y le crea fragilidades muy severas. En realidad el gobierno se ha comprometido a reducir el endeudamiento, se ha comprometido a balancear el gasto gubernamental con los ingresos en el 2021 y a tener superávit antes de intereses después del 2021. Es un programa fuera de su mandato. Muy extendido en el tiempo, y eso, creo yo, genera una enorme fragilidad. Entonces usted tiene una política monetaria exigente, una política fiscal laxa que ha celebrado todo el mundo. Yo nunca he visto a nadie que se queje del gradualismo. Yo no estoy de acuerdo, pero eso, porque creo que eso genera mucha fragilidad y mucha vulnerabilidad. Ahora, entonces, el país está creciendo. La inflación está bajando, no en la medida que se ha comprometido, pero está bajando. ¿Dónde está y dónde se perciben problemas muy notorios para mí? Primera cuestión, el riesgo país no baja como uno esperaría que baje si hubiera confianza. Ahí hay una señal complicada. La segunda señal complicada es que el nivel de inversiones extranjeras no es significativo. Te podría decir al principio, bueno, había que ordenar la casa. No, digo, ahí hay una señal, algo pasa por lo cual Argentina, que supo tener en la década del 90 el 25% de la inversión en Latinoamérica, ahora tiene el 3 o el 4. Ahí hay un tema. Es verdad que viene del gobierno anterior, pero ahí hay un tema que es delicado. Y el tercer tema, que es muy complicado, es que las exportaciones no crecen. Y usted ahí, o están mal estimadas las cosechas, ahí hay un problema porque usted necesita, para que esta proyección sea consistente, que las exportaciones levanten. Es muy difícil que levanten cuando usted el núcleo del esfuerzo de crecimiento lo hace a partir de la demanda doméstica. O sea, lo que se ha bombeado es mucho crédito, eso ha generado más demanda doméstica. Creo que en parte lo que ocurrió en las elecciones tuvo que ver mucho con un mal diagnóstico de gran parte de la oposición, que no vio venir lo que iba a pasar. La economía estaba levantando. Ahora, lo que había que observar para mí era la fragilidad de la recuperación. ¿Y por qué? ¿Dónde está la fragilidad? Está en el sector externo, está en el sector fiscal, está en la carencia de exportación, está en la debilidad de inversiones. Y ahí es donde están los problemas que estamos afrontando. Ahora, para hacerlo doméstico y que la gente pueda entendernos con sencillez, cuando a alguien le dan una tarjeta de crédito nueva, con el cupo liberado, porque el país no estaba endeudado y sale a endeudarse, sale de compras y de shopping, en el momento del gasto pareciera que todo el mundo es feliz. Total, esto hay que pagarlo dentro de 30 días. Obviamente un día llega el resumen de la tarjeta con todo lo que uno gastó de ese crédito liberado que tenía, y la única manera de hacer frente a eso es tener con qué. El gobierno ha llegado a niveles de endeudamiento escandalosos en muy poco tiempo, sin que crezcan las exportaciones, sin que crezca la inversión privada, sin que el mercado interno esté... A ver, la inversión ha crecido, y ha crecido más que el PBI, pero de niveles muy bajos. Yo creo que un error muy grande que hizo el gobierno fue no hacer una memoria y balance de lo que recibía, con suma claridad. Porque, ¿por qué teníamos una deuda relativamente baja? Porque no nos prestaba nadie, porque estábamos en cesación de pago, o sea, no lo veamos como un mérito eso. Ahora, no sería mi estrategia usar básicamente la deuda, porque la deuda son impuestos futuros. Entonces eso es una estrategia en general débil, la de usar el déficit fiscal. Es una estrategia débil en Argentina y débil en el mundo. Lo que nosotros necesitamos es mucha inversión. La inversión genera empleo, genera aumento de productividad, genera una economía más sana. Eso es lo que necesitamos. Ahora, cuando usted le plantea, vamos a ponerlo siempre en términos de inversión, de cualquier empresa del mundo. Cuando uno ve un Estado que se endeuda a un ritmo y a una velocidad poco común, somos de los primeros del mundo en niveles de endeudamiento este año, no hay proyección de despegue de la economía para hacer frente a esos niveles de endeudamiento. El gobierno decide ajustar el presupuesto de este año otra vez sobre los sectores del consumo y los sectores asalariados. Vuelve a premiar
a los sectores concentrados. Y entonces uno desde afuera dice, bueno, ¿a qué país voy? Esto es una bomba de tiempo, es una granada sin espoleta, en algún momento va a explotar. ¿Para qué voy a ir a la Argentina si esto es un ciclo que ya conocemos de la Argentina? Endeudamiento, quiebra. A ver, en general acá ajuste no ha habido. O sea, lo que ha habido es, lo que se recibió se ha financiado. No ha habido corrección. Acá, en realidad, ahora empieza, si usted quiere, ese debate. A ver. No lo hubo hasta ahora. Si usted mira los 2 últimos años, el gobierno prácticamente ha mantenido el gasto que recibió en términos reales, probablemente lo haya aumentado. Hoy el doctor Melconian hizo un comentario muy fuerte sobre la ley de reparación histórica. Y en la ley de reparación histórica se han cometido, yo creo, errores importantes. Entre otros, el que genera un premio a la informalidad, porque usted se jubila si haya aportado o no haya aportado. Eso no es bueno. O sea, yo creo que uno de los grandes problemas de nuestra seguridad social es que tiene que haber incentivo a que usted se formalice. Y no puede ser que le vaya lo mismo al que cumplió que al que no cumplió. Eso yo creo que no es bueno, no es sano. Fue un mal antecedente el que se recibió del gobierno anterior y había que ser muy cuidadoso en este aspecto. Por eso creo yo que hay, en ese sentido, si algo usted puede objetar, no es que acá ha habido ajuste, acá no ha habido nada de eso. La gente no opina lo mismo. No, pero que su no bolsillo lo ha habido, está peor. No lo ha habido, es fácil verlo. Usted tiene un déficit enorme. Si hubiera habido ajuste, usted hubiera reducido el déficit. Usted tiene un déficit externo enorme. Usted no ha hecho nada en ese sentido que comprima, al revés, la expansión ha sido de la demanda interna. Lo que no ha habido ha sido crecimiento de la oferta externa, exportaciones. Entonces, no se equivoquen en eso. Este gobierno tiene mucho de parecido con lo que recibió, en el sentido que no ha corregido ese rumbo. ¿Me deja poner el título? Según López Murphy, ¿el ajuste no empezó? Yo diría que eso creo que es consciente todo el mundo. O sea, por eso, ¿usted por qué se endeuda? Se endeuda para no corregir. Si usted corrige, no se endeuda. ¿Y políticamente hay capacidad del gobierno para ajustar más a la clase trabajadora, al asalariado? ¿Hay más espacio para seguir tocando salarios? Bueno, porque el ajuste no es proporcional ni justo. A ver, cuando uno compara hacia atrás, usted no ve eso. Yo al menos no lo veo. Yo diría, no ha habido esa corrección. Al contrario, creo que eso, si algo explica por qué tuvieron un resultado electoral de primera minoría, fue porque ahí no tomaron medidas. No se engañe sobre eso. No ha habido medidas de corrección. Probablemente al comienzo ellos recibieron el país sin reserva. Con el gobierno anterior había vendido a futuro, no solo había liquidado la reserva que había, sino que había vendido a futuro buena parte de los ingresos de exportaciones que se iban a tener. O sea, había una situación extremadamente delicada. Mi alternativa hubiera sido ponerla blanco sobre negro y comenzar a actuar inmediatamente. ¿Para qué? Para no tener las fragilidades que a usted le preocupan. En este contexto... Para dar certeza, si usted quiere. ¿Por qué fracasó el viaje a Estados Unidos? Fueron llenos de expectativas, participaron de un acto contra el terrorismo internacional por las víctimas argentinas en Nueva York, se fueron a sentar a la mesa de negociaciones y le dijeron a todo no. Absolutamente a todos los planteos comerciales argentinos fueron un no rotundo. Y volvieron prometiéndonos inversiones que obviamente no dependen de la voluntad del Estado argentino. ¿Qué es lo que falla como para que el Estado argentino no haya podido corregir absolutamente nada en su relación con Estados Unidos, a pesar de que, digamos, uno tendría que interpretar que el gobierno ha querido ser funcional a cumplir con todas las exigencias internacionales, ha tratado levantó la deuda con los buitres, se alineó, permitió la visita del fondo? ¿Qué le faltó? Bueno, vamos, esas cosas son normalizaciones. O sea, usted se normalizó en el mercado de capitales internacional como está normalizado Uruguay, Perú, Chile, no hizo más que eso. Con el Fondo Monetario... Pero a nosotros nos dijeron que no. Con el Fondo Monetario no tenemos nada más que la relación formal que tienen ser miembro. Los 200 países y
hacer una cosa que antes no se hacía, que es recibir la visita del artículo 4 del acuerdo, por el cual todos los países reciben a la misión que hace si usted quiere, un relato de las estadísticas. Acá no podían venir porque teníamos el problema del trampeo de las estadísticas. Ahora eso se terminó, viene la misión, pero ahí no hay ningún acuerdo, ni ningún compromiso, ni ninguna relación. En tercer lugar, la visita fue a New York, yo no la vi, yo no vi una negociación con el gobierno americano. Es verdad que si usted me dice cuál sería mi apreciación, sería de cierto escepticismo. O sea, el presidente actual de los Estados Unidos es hostil al intercambio de lo más libre. Yo creo que es un enorme error del presidente Trump, que hace una mala evaluación de lo que pasó en el mundo. El mundo fue muy exitoso entre 1970 y 2016. El PBI mundial creció 5 veces. El éxito más grande de la historia, y él quiere desarmar el mecanismo que le dio a la humanidad el progreso más grande de su historia. Pero él ha logrado la tasa de desempleo más baja de su historia. Pero eso no creo yo que sea fruto de su gestión. Dígame alguna medida que tomó el presidente Trump. Impedirle a las empresas salir de Estados Unidos. No, pero si no le ha podido impedir a nadie salir. Le impidió a las empresas que iban a ir a México que se fueran. Bueno, ha sometido a un país vecino, que es vital para los intereses estratégicos de los Estados Unidos, a un acto que yo diría no es bueno, ni es constructivo, ni es valioso. Lo de Londres entonces también es un error. El BRICS es otro error. Salir del mercado europeo. Yo creo que fue un voto irracional ese, de eso no tengo duda. O sea, cómo se armó el voto del Brexit fue un voto sobre fantasmas, sobre cuestiones que no existían, y creo que hasta los que votaron a favor de los que votaron en contra creían que esa elección la perdían. Ahora están metidos en un lío formidable, y en un lío que les va a ser muy costoso y muy difícil de arreglar. Pero en general el problema es que no hubo en ninguno de esos temas un debate, si usted quiere, franco, transparente, sano, de las opciones que teníamos. Le hago una y le voy a pedir que me deje ir un segundito con Moró y no se me vaya para cerrar, después lo libero. Pero China, la posible primer potencia mundial económica o futura primer potencia, acaba de elevar la figura de su presidente a la de Mao, y han trasladado sus ideas a la Constitución china. Con lo cual tenemos una hermosa dictadura de mercado que pareciera ser el ejemplo para muchos en Argentina, que nos quieren poner a China de ejemplo, pero China es el contraste, obviamente, de lo no deseable por ninguna democracia. O sea, estamos frente a un... No es muy pluralista, diría. Digamos que estamos frente a una dicotomía bastante particular. Queremos asociarnos a China. Hablamos de democracia en la Argentina, pero nos financiamos de una dictadura. ¿Cómo sería la relación que uno puede imaginar en el futuro? No, bueno, digamos, los países en general tratan de tener relaciones lo más constructivas, mirando sus propios intereses. Yo creo que es un error que usted trate de imponerle a otros países la forma de gobierno que usted quiere, aunque yo obviamente no simpatizo con un régimen que no es pluralista, que no respeta la división de poderes, no tengo nada que ver, pero me parece que, y acá recuerdo una cosa del presidente Ilía, el presidente Ilía comenzó a hacer ventas a China y en ese momento mucha gente se preocupaba porque le vendíamos a China. China es uno de los países más grandes y más ricos del mundo. Usted tiene que tener una relación inteligente con los países ricos, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Yo, por ejemplo, no simpatizo con las ideas que propuso el presidente Trump. Jamás se me ocurriría decir que no tenemos que tener una relación eficaz y constructiva con los Estados Unidos, con Europa, con todos. Y en general haciendo que sean los intereses nacionales lo que oriente mi conducta. Ahora, usted me dice, ideológicamente, en mis valores, ¿me gustan esos sistemas? No me gustan, pero ese no es el tema que hace al interés de los argentinos, a satisfacer mis gustos personales. Espéreme un segundito, ¿sí? Voy del otro lado. Primero